Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, donde la pasión superíndice 3N por las novelas turcas nunca se apaga. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les encantará, los reencuentros secretos y las sorpresas inesperadas en nuestras series favoritas. Ya saben que las producciones turcas nos encantan por sus giros argumentales, por esos romances que nos roban el aliento y por supuesto, por esos escándalos que hacen que no podamos despegar los ojos de la pantalla. Si te gusta el drama, el amor, la intriga y todo ese culebro superíndice 3N que nos vuelve adictos, este es tu lugar. Asu que ponte CU superíndice 3 modo, prepara tu Cafu copyright turco y acompu, con diéresis más menos ame en este recorrido por las series que nos dejaron con la boca abierta. Y antes de que se me olvide, no olvides darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Y es que hoy vamos a hablar de esos momentos en los que el guión nos dice una cosa y el corazón superíndice 3N de los personajes hace otra totalmente distinta. ¿Recuerdan cuando juraban odio eterno, se separaban con un dolor que creíamos insuperable, y de repente boom, un reencuentro inesperado que lo cambia todo? Pues prepúrrense porque tenemos varios ejemplos que van a dejarles con la misma cara de sorpresa que me quedo copyright yo la primera vez que los vi. Vamos a empezar con un reencuentro que dio mucho de copyright hablar, y que se asemeja al titular que usamos hoy, Kerem y Hande. Su copyright que no es exactamente una serie, pero es un ejemplo perfecto de CU superíndice 3 mo la vida real imita a la ficción superíndice 3N y CU superíndice 3 mo un reencuentro incluso fuera de pantalla, puede generar un escándalo. Kerem Bürsin y Hande Eru Rafael, protagonistas de Senu con diéresis al Capimi, una serie que ya mencionaremos adelante, fueron una pareja que enamoró superíndice 3 a todos, no solo en la ficción superíndice 3N, sino también copyright N en la vida real. Después copyright S de su ruptura, que fue casi tan dramática como la de sus personajes, empezaron a surgir rumores de un posible reencuentro, y las redes sociales estallaron con cada foto o vídeo que pareció a confirmarlo. Aunque nunca hubo una declaración superíndice 3N oficial que confirmara o desmintiera su relación superíndice 3N, la especulación superíndice 3N en torno a sus encuentros secretos demostró superíndice 3 el poder que tienen los reencuentros, ya sean en la vida real o en la ficción superíndice 3N. Asu que ya ven, que a veces la realidad supera la ficción superíndice 3N. Pero ahora volvamos a la pantalla y a las series que nos ocupan hoy. Y la primera serie que quiero comentarles en la que el reencuentro fue una pieza clave, es, sin duda alguna, Siyabe Yazau, YK, o como la conocemos en Spawn más menos Sol, Amor en blanco y negro. Esta serie del GEU copyright nero drama romántico con tintes de acción superíndice 3N, nos cuenta la historia de Asl, una joven y dedicada doctora, y Ferhat, un fluo y calculador sicario que trabaja para su tuo. Los protagonistas son Birce Akalay y Grados Brahimu con diéresis Elikkol. La trama gira en torno a un matrimonio forzado, un acuerdo para salvar la vida de Asl. Al principio, la relación superíndice 3N entre Asl y Ferhat es tensa y llena de desconfianza. Son dos mundos opuestos que chocan constantemente. Asl es pura luz, es bondadosa y tiene un fuerte sentido de la justicia. Por otro lado, Ferhat vive en la oscuridad, es violento y es marcado por su pasado. Sin embargo, a medida que pasan los días, comienzan a conocerse mejor y, de forma inesperada, surge un profundo amor entre ellos. Un amor que, por supuesto, no será nada fácil. Durante la serie hay múltiples rupturas y reconciliaciones, pero uno de los momentos que nos hizo sufrir fue cuando, creyendo que Ferhat había muerto, Asl rehace su vida y planea casarse con otro hombre. Sin embargo, cuando menos lo espera, Ferhat reaparece, causando un revuelo emocional que no podemos ni describir. Este reencuentro es clave porque pone a prueba la fuerza de su amor y demuestra que hay lazos que ni la muerte puede romper. Además, S marca un antes y un después copyright S en la serie, dejando a los espectadores con el corazón superíndice 3N en un pu más menos hoy ansiando saber copyright pasaru, después copyright S. Un dato interesante sobre esta serie es que es conocida por sus escenas de alta tensión superíndice 3N y por la química innegable entre sus protagonistas, lo que la convirtió superíndice 3 en un con diéresis copyright cito tanto en Turquía como a nivel internacional. Sigamos ahora con otra serie que nos regala superíndice 3 un reencuentro de esos que te hacen saltar del sillo superíndice 3N, Erkay. Esta producción superíndice 3N, que pertenece al GEU copyright nero drama romántico con un toque de intriga familiar, nos presenta la historia de amor de Reyyan y Miran, interpretados por Ebru Ain y Aknaknuzu.
La trama es basada en la venganza. Miran se acerca a Rei-Yan para consumar la venganza contra su familia, pero termina enamorándose profundamente de ella. Los dos se casan, pero la verdad sobre el plan de Miran sale a la luz, lo que causa un dolor insoportable a Rei-Yan. Hay una separación superíndice 3N que parece definitiva, y ambos protagonistas tienen que lidiar con el peso de sus decisiones. Después copyright ese de muchos giros, secretos familiares y conspiraciones. Cuando creamos que no habrá esperanza para su amor, Miran decide luchar por Rei-Yan, pero no lo tiene fácil porque para ese entonces ella ya no confía en con diéresis copyright L. En este momento ocurre uno de los reencuentros esperados de la serie. Miran viaja para buscarla y convencerla de que lo perdone y du copyright una nueva oportunidad a su amor. El encuentro es dramático, cargado de emociones y dudas. Es un punto de inflexión superíndice 3N en la relación superíndice 3N, que demuestra que el amor a veces puede superar incluso los peores errores. Lo que hace este reencuentro especialmente significativo es que rompe con el esquema de la venganza que guiaba gran parte de la trama y le da un nuevo sentido a la relación superíndice 3N de los protagonistas. Un dato curioso de esta serie es que la locación superíndice 3N principal, la región superíndice 3N de Mardin en Turquía, aporta superíndice 3 una atmu superíndice 3 esfera muy particular que contribuye superíndice 3 al encanto visual de la historia. Continuemos con AIC 101 minutos, All of 101 minutos, una serie que aunque es juvenil, también copyright N nos regala un reencuentro muy particular. Esta serie que mezcla drama y comedia, narra la historia de un grupo de superíndice 3 venes problemáticos en un instituto de Estambul que con la ayuda de una profesora muy especial, aprenderán valiosas lecciones sobre la vida, el amor y la amistad. Los protagonistas son Mert Yazkoilu, Kubilay Aka, Alina Voz, Selahat Timpaal y con diéresis grados Pekfaila Yazk, entre otros. La trama se centra en CEU superíndice 3 molos Ju superíndice 3 venes lidian con sus problemas personales y las dificultades de la adolescencia. Los reencuentros en AIC 101 minutos son diferentes a los de otras series, no N marcados por grandes dramas o separaciones dolorosas, sino que reflejan la evolución superíndice 3N de la amistad y el amor entre los personajes a trabu copyright S del tiempo. En particular, hay un reencuentro al final de la primera temporada que nos muestra que el grupo de amigos, aunque ha tomado caminos diferentes, siguen conectados por los lazos que han forjado durante la serie. Este reencuentro es significativo porque demuestra que el amor y la amistad verdadera perduran a pesar del paso del tiempo. Una curiosidad sobre esta serie es que aborda temas muy actuales como el acoso escolar, la diversidad sexual y los problemas familiares, lo que la hizo muy popular entre el público joven. Y ahora hablemos de una serie que nos hizo creer en el amor a primera vista, pero que también copyright N nos hizo sufrir con un reencuentro inesperado, Erkenci Kwai, Opu Haro Sou más menos Ador. Esta comedia romántica protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven Sou más menos adora que aspira a convertirse en escritora, y Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero que vuelve a Estambul tras aún más menos viviendo en el extranjero. El amor entre Sanem y Can surge de manera casi mágica, pero a lo largo de la serie se enfrentan a muchos obstáculos, como la desconfianza, los malentendidos y las conspiraciones. Cuando pensamos que ya nada podrá separarlos, Can decide irse de nuevo, y Sanem, con el corazón superíndice 3N roto, se muda lejos para escribir un libro. El reencuentro entre Sanem y Can se da después copyright S de un tiempo, de forma muy inesperada, con ambos personajes convertidos en personas diferentes. Can ha perdido la memoria, lo que hace que Sanem tenga que ganárselo de nuevo. Este reencuentro es significativo porque le da una nueva oportunidad a su amor, pero al mismo tiempo, nos muestra que no es fácil empezar de cero. Lo interesante de esta serie es la energía arrolladora de sus protagonistas y la belleza de los paisajes turcos, que hacen de esta comedia romántica un disfrute visual. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar Senu con diéresis al Capm, o Llamas a mi puerta, esa serie donde conocimos a Kerem y Ande, los protagonistas del escándalo de inicio. Esta serie del GEU copyright Nero comedia romántica nos narra la historia de Eda, una joven florista que finge ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto. Los protagonistas son, obviamente, Ande Eru Parrafoel y Kerem Bursin. La trama se basa en un contrato, una farsa que se va convirtiendo en algo real. Eda y Serkan, como no pudo ser de otra manera, se enamoran a pesar de sus diferencias, pero a lo largo de la serie, se separan y se reconcilian en múltiples ocasiones.
Uno de los reencuentros más impactantes es cuando Serkan, tras un accidente, regresa a la vida de Eda con amnesia, por lo que Eda tiene que tratar de reconquistarlo. En este punto, la serie nos regala un momento emocionante y conmovedor, mostrándonos la fuerza del amor y la posibilidad de un nuevo comienzo. Los reencuentros son clave en esta serie ya que, a pesar de los obstáculos, demuestran que el destino, de alguna forma, termina uniendo a las almas gemelas. Un dato curioso es el gran impacto que tuvo esta serie en las redes sociales, en donde la química de sus protagonistas hizo que muchos creyeran en su amor en la vida real. Y finalmente quiero comentarles otra serie que nos regaló Superíndice 3, un reencuentro muy especial, Kuzgun, o El Cuervo. Esta serie del Geu Copyright Nero drama con toques de acción Superíndice 3N, narra la historia de Kuzgun, un joven que busca vengar la muerte de su padre y que en el camino, se reencuentra con su gran amor de la infancia, Dila, interpretada por Burcu Biricik. Los protagonistas son Bar Ardu Párrafo y Burcu Biricik. Kuzgun, tras aún más menos de ausencia y con una nueva identidad, regresa para hacer justicia a la memoria de su padre y por supuesto, su reencuentro con Dila es inevitable. Dila por su parte es una abogada de con diéresis copyright cito que estuvo casada con otro hombre, por lo que el reencuentro no solo despierta sentimientos del pasado, sino también copyright en fuertes conflictos morales. El reencuentro es uno de los momentos más emotivos de la serie, ya que nos muestra CEU Superíndice 3 el tiempo y las circunstancias pueden cambiar a las personas, pero también copyright N como el amor verdadero puede permanecer intacto. Esta serie destaca por sus escenas de acción Superíndice 3N, su trama llena de intriga y por las grandes actuaciones de sus protagonistas. Un dato curioso es que la historia estuvo inspirada en hechos reales, lo que la hace aún interesante. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas que nos sorprendieron con reencuentros inesperados. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recordar estos momentos que nos hicieron saltar del sofá, y nos dejaron con el corazón Superíndice 3N en la mano. Hemos visto que en las series turcas, los reencuentros no son solo un recurso narrativo, sino que son parte esencial de la historia. Ya sea por el destino, por la venganza o por el azar, estos reencuentros nos recuerdan que el amor, a veces, tiene formas muy misteriosas de volver a aparecer en nuestras vidas. Me encantaría saber CUL de estos reencuentros fue su favorito y Q Copyright otras series creen que merecen ser mencionadas. No olviden dejar sus comentarios a Q abajo, que siempre me encanta leerlos. Y ahora llegamos al final de nuestro vídeo, pero no se pongan tristes, porque la pasión Superíndice 3N por las series turcas nunca se detiene. Antes de despedirme, quiero agradecerles por su apoyo incondicional y por estar siempre presentes en cada uno de nuestros vídeos. Recuerden que pueden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún nuevo contenido. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un vídeo nuevo. Que eso es todo por hoy. Hasta la Superíndice 3 Sima, y sigan disfrutando de las mejores series turcas. Nos vemos.